Descubre la increíble lección transformadora que le di a mi yerno y sus amigos en mi nueva villa. Juan observaba desde la terraza el bullicio de los jóvenes que llenaban su hogar. La carne chisporroteaba en la parrilla, y el aire se impregnaba de risas y promesas de diversión. Sin embargo, había un nudo en su pecho. Aquellos chicos, entre ellos su yerno Luis, parecían haber olvidado el significado del esfuerzo. Había pasado toda su vida en el campo, levantándose antes del amanecer, luchando contra la inclemencia del tiempo y las adversidades. Era un esfuerzo que evidenciaba no solo el trabajo físico, sino una fe inquebrantable en los frutos del sacrificio. Mientras Luis reía con sus amigos, Juan sentía un desasosiego crecer dentro de él. La villa, que había construido con tanto esfuerzo, representaba todo lo que deseaba dejar a su familia. Pero, ¿qué legado era ese si la nueva generación no valoraba el sudor de la frente? Era un dilema que lo atormentaba. Se había esforzado por construir un hogar, un refugio lleno de amor y memoria. Y ahora, se preguntaba si todo iba a ser en vano. La noche caía lentamente, y Juan decidió dar un paso al frente. Chicos, comenzó, con la voz firme pero suave, quiero que trabajemos juntos en la construcción de algo más que solo una villa. El interés momentáneo titiló en los ojos de sus oyentes. Cada uno de ustedes aportará algo. Aprenderemos a levantar no solo paredes, sino también a enfrentar la vida. Juan sintió una mezcla de esperanza y miedo, el miedo de que no comprendieran la profundidad de su propuesta. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Días después, en medio del esfuerzo compartido, la alegría inicial se fue desdibujando. La realidad del trabajo duro golpeaba como la acción del sol en sus espaldas. Luis comenzó a dudar de su capacidad, cada ladrillo que elevaba parecían más pesados que el anterior. Los amigos de Luis comenzaron a cuestionar el sentido de estar allí, luchando contra su propio orgullo y miedo al fracaso. Aquello que parecía una aventura se tornaba en conflicto. La ira, el cansancio y la desesperación se colaban entre risas compartidas, disipando la atmósfera festiva. Juan no notó. La distancia entre él y los chicos creció, una brecha que se tornaba cada vez más angosta. Observaba a Luis con el rostro sudoroso, y sus ojos reflejaban una lucha interna desgarradora. ¿Por qué están aquí? ¿Qué quieren lograr realmente? Se preguntaba. La incertidumbre se instalaba en su mente, y su respiración se aceleraba ante la posibilidad de que todo lo que había intentado transmitir se perdiera en el juego de la inmediatez. A medida que la luz se desvanecía, Luis se quedó sentado, mirando al suelo, atrapado en sus pensamientos. La presión se volvía inaguantable. Juan se sintió impotente, como un marinero perdido en un océano de dudas. La pregunta retumbaba en su mente, ¿podría su yerno encontrar la fuerza que creía no tener? La noche prometía un desenlace incierto, y Juan comprendía que la lección más profunda apenas comenzaba a dibujarse entre cada ladrillo y cada tropiezo. Lo que estaba en juego no solo era una villa, sino un futuro que parecía desvanecerse en la bruma de la desesperanza. La mañana siguiente, el sol se alzó sobre la villa con una luz abrasadora, como si la naturaleza misma estuviera lista para presenciar el desafío que enfrentaban Juan, Luis y los amigos de este. El aire estaba cargado de una tensa expectativa, y Juan sabía que la jornada se convertiría en una prueba decisiva para todos. Así que, antes de comenzar, decidió hablar con Luis en privado. ¿Cómo te sientes, hijo?, le preguntó Juan, observando la inquietud en el rostro de Luis. El joven suspiró profundamente, sus ojos reflejando una tormenta interna. No sé si puedo hacerlo, papá, confió, dejando entrever su vulnerabilidad. Esa incertidumbre profunda golpeaba con fuerza.
Juan, por su parte, sintió un impulso de abrazar a su yerno y recordarle cómo cada bloque levantado era un paso hacia la autoconfianza. Cada uno de esos ladrillos representa lo que te desafío a sobrepasar, dijo Juan, con el tono sereno que lo caracterizaba. No es solo edificar una casa, sino construirte a ti mismo. Cuando sientas que no puedes cargar más, eso significa que el verdadero trabajo comienza. Juan entendía que esa era una lección que iba más allá de la construcción física, era un fundamento emocional que podría marcar una diferencia en la vida de estos jóvenes. La jornada avanzó entre risas nerviosas y murmullos de desánimo. Mientras algunos amigos de Luis comenzaban a abandonarse al hastío, otros se mostraban más decididos. Sin embargo, la frustración era palpable cuando vieron que el progreso era lento y los errores se sucedían uno tras otro. Uno tras otro, los chicos se desbordaban en quejas, dejando entrever su resistencia a aceptar el desafío. Vamos, muchachos, no se rindan tan pronto, intercedió Juan. Recuerden, un fracaso es solo una oportunidad disfrazada de lección. La próxima vez haréis las cosas diferentes y mejor. La jornada se tornó un baile de emociones, desde la risilla nerviosa hasta el lamento frustrante. Por la tarde, cuando el sudor se convirtió en un símbolo de esfuerzo y camaradería, Juan notó un cambio sutil. Luis, que antes se había mantenido al margen, empezó a involucrarse. Desde un rincón, lo vio intentar levantar un ladrillo con determinación. Su postura, antes encorvada por la inseguridad, ahora se erguía con un matiz de orgullo. La transformación comenzaba a surgir en su yerno, y la chispa de la fe en sí mismo reverberaba entre el grupo. Sin embargo, en medio de este destello de esperanza, Juan se sintió inquieto. La sombra de la duda aún acechaba. La mayor batalla no radicaba en la construcción externa, sino en la lucha interna que cada uno de estos jóvenes debía enfrentar. Ese dilema de avanzar o rendirse estaba allí, omnipresente y casi tangible. A pesar de los avances, a medida que el sol comenzaba su viaje hacia el ocaso, Juan sintió que su mensaje aún no se había grabado por completo en los corazones de esos chicos. La necesidad de confrontar sus propios límites exigía más que solo esfuerzo físico. Necesitaba encontrar una manera de tocar lo más profundo de sus almas, despertar una debilidad que, a veces, se traduce en fortaleza. Esa noche, mientras todos compartían una cena improvisada, Juan decidió intentar una vez más. Quiero que todos cierren los ojos y piensen en su mayor miedo, pidió con voz firme. La incertidumbre flotó en el aire, y Juan se planteó si, verdaderamente, estaban listos para desmantelar las paredes que les impedían crecer. Sin embargo, una preocupación crecía en él, ¿era ese el momento adecuado para abrir la puerta a sus luchas más profundas? La respuesta se ocultaba en la fragilidad de su fortaleza, y Juan sabía que, aunque el futuro se desplegaba ante ellos, no podrían huir de sí mismos por más tiempo. El reto de enfrentarse a su verdad personal había llegado, y lo único que podía hacer era esperar su respuesta. El nuevo día comenzó con un cielo gris, presagiando la carga emocional que les esperaba. Juan se despertó con una sensación de inquietud, sabía que el día se trataba de mucho más que la construcción de una casa. Tendría que guiar a Luis y a sus amigos hacia una confrontación personal intensa que podría cambiar sus vidas para siempre. Al levantarse, miró el paisaje, aún húmedo de la lluvia nocturna, y recordó cómo cada desafío en la edificación era un paralelo a los obstáculos que todos enfrentan en su vida cotidiana. Se reunió nuevamente con los chicos, que estaban sentados en círculo, cabezas gacha y murmullos de inseguridad flotando entre ellos. Juan sintió la tensión en el aire. Hoy, quiero que abordemos nuestros miedos, inició, rompiendo el silencio. El primer paso para construir algo fuerte es saber qué es lo que realmente estamos tratando de superar. Quiero que cada uno comparta algo que les asuste de este proyecto, o de ustedes mismos. Luis miró a sus amigos, y todos parecieron vacilar. El eco de la vulnerabilidad resonaba. Finalmente, uno de ellos, Javier, rompió el hielo, me da miedo fracasar, que no podamos culminar el proyecto. La resonancia de su miedo fue compartida, otros comenzaron a hablar sobre sus inseguridades. Escuchar esas confesiones fue un bálsamo para la tensión que había en el grupo.
Juan, observando las caras de sus jóvenes participantes, sintió que la semilla de la transformación empezaba a germinar. El primer paso para levantarse es caer. Hay que aceptarlo. Hoy no se trata de construir ladrillos, se trata de construir confianza. Esperaba que esas palabras calaran hondo. Después de la introspección, Juan decidió llevar a Luis y a los demás al lugar donde estaban apilados los ladrillos no utilizados. Al llegar, se detuvieron en seco. Cada uno de vosotros ha compartido sus miedos. Ahora, quiero que los representéis con estos ladrillos. Cada ladrillo que coloquen puede simbolizar un miedo, explicó mientras señalaba los materiales. La toma de conciencia del desafío inminente se reflejó en sus rostros. Luis tomó uno de los ladrillos, que parecía más pesado que los demás, y contempló cómo podría dejarlo caer al suelo. Se sentía ferozmente responsable del grupo y no quería ceder a la debilidad. Sin embargo, el peso que representaba le hacía dudar. ¿Qué pasaría si fallo?, susurró, enfrentándose a la mano en alto que sostenía el ladrillo. ¿Y si en lugar de fallo, ves esto como una oportunidad para aprender?, le contestó Juan con un tono de confianza. La mirada atenta del padre empujó a Luis a cuestionar su visión del fracaso. Uno a uno, cada joven tomó un ladrillo y, al hacerlo, comenzó a hablar en voz alta sobre cada temor, liberando el peso que habían estado llevando. El proceso parecía terapéutico, cada ladrillo dejado en el suelo representaba un miedo en esas jóvenes mentes ansiosas. En ese intercambio, Juan vio cómo empezaron a cruzarse miradas que se llenaban de nuevas perspectivas. El primer paso hacia el fortalecimiento personal estaba dando sus frutos. El día avanzó, pero el grupo seguía en plena catarsis. Compartieron historias, risas y hasta lágrimas. Juan, observando, se sintió más esperanzado, pero no completamente satisfecho. Sin embargo, a medida que llegaba la noche y el sol se desaparecía, una verdad se le reveló: aquel grupo necesitaba culminar este proceso con una acción decisiva que sellara su cambio. Con la idea en mente, decidió que al siguiente día se enfrentarían a uno de sus miedos más comunes, la construcción de una pared que no solo simbolizaría su éxito en el proyecto, sino que también haría tangible su transformación. Al final de la reunión, Juan propuso un último ejercicio: mañana construiremos la pared que nos representará a todos. Rupturas, errores y miedos quedarán atrás. Juntos seremos imbatibles, pero solo si eligen levantarse. La mirada desafiante y expectante de los chicos encendió un nuevo ciclo de determinación, pero también la inquietud de lo que se avecinaba. ¿Qué habilidades ocultas descubrirían en el proceso? ¿Cómo enfrentaría cada uno de ellos el compromiso de levantarse ante sus propios miedos? Juan sintió que el verdadero desafío apenas comenzaba, mientras la incertidumbre danzaba en su mente. La guerra interna de cada joven estaba a punto de estallar y, con ello, la posibilidad de un futuro renovado se materializaba. El amanecer trajo consigo un aire de expectación. Juan despertó con una mezcla de ansiedad y determinación. Sabía que el día marcaría un antes y un después no solo para Luis y sus amigos, sino también para él. Había sido testigo de su vulnerabilidad, pero ahora, el enfoque debía ser otro, el de construir algo tangible, una pared que representara la superación. Con los chicos reunidos, Juan les planteó una serie de preguntas. ¿Qué tipo de pared quieren construir? No se trata solo de ladrillos y cemento. Se trata de cada uno de ustedes y de lo que representa este acto. La pregunta quedó suspendida en el aire mientras sus miradas se encontraban, sopesando no solo el material, sino lo que cada ladrillo significaba en su viaje. Luis tomó la iniciativa. Quiero que sea fuerte, que resista todos nuestros miedos. Los demás asintieron, y en sus corazones latía un fervor nuevo. Estos jóvenes estaban empezando a identificar no solo sus limitaciones, sino su potencial a través del trabajo en equipo. Sin embargo, Juan sabía que el trabajo físico sería solo un pretexto, la verdadera construcción estaría en cómo enfrentarían el proceso. El grupo se dirigió al lugar de trabajo. Era un espacio que podría estar destinado a la ruptura o a la unión. Los ladrillos estaban apilados, los trajes de trabajo listos, pero el desafío psicológico era el que realmente los esperaba. Juan, dando un paso al frente,
explicó con firmeza, cada ladrillo que coloquen debe ser un paso hacia adelante. Cada uno representa un miedo que afrontaran al construir esta pared. Poco a poco, empezaron a organizarse. Se dividieron en dos equipos. Uno se encargó de mezclar el cemento mientras el otro trazaba la línea inicial. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que las tensiones emergieran. La primera chispa fue un desacuerdo sobre cómo debía quedar la base. Si la base no es firme, la pared no funcionará, gritó Javier, visiblemente frustrado. Juan observó el conflicto y, en lugar de intervenir directamente, se acercó. Javier, ¿qué aspecto tiene una base fuerte para ti? La pregunta sacudió a los chicos y los hizo reflexionar. Javier pensó un momento, su tono cambió. Debemos empezar por los cimientos. Lo que hacemos hoy nos afecta mañana. Aquel comentario encendió un debate sobre la importancia de la base, no solo para la pared, sino para sus vidas. Juan dio la conversación hacia el compromiso que habían asumido no solo como un grupo, sino como individuos que debían apoyarse mutuamente en sus miedos y aspiraciones. La construcción se detuvo brevemente, transformándose en una lección de liderazgo, un aspecto que el propio Juan necesitaba reforzar en sí mismo. Mientras las manos de los chicos se ensuciaban con el cemento, sus corazones se iban abriendo. Luis, que había sido el más reservado, empezó a narrar sus miedos de no ser un buen ejemplo para su hermana menor. Ella me mira y espera que sea exitoso. Tengo miedo de decepcionarla. Cada confesión se convirtió en un ladrillo adicional en su propia estructura emocional. A medida que la pared cobraba forma, la transformación personal también se intensificaba. Juan se dio cuenta de que los miedos que habían sido compartidos eran los verdaderos cimientos de la fortaleza del grupo. Todos tenían algo que perder, algo que ganar. Y en cada ladrillo que colocaban, el grupo se unía más en la lucha contra sus limitaciones. Así, mientras la pared crecía, el aire se tornó más pesado. Las dudas se disolvían lentamente, pero aún existía una tensión palpable. Juan se sintió orgulloso al ver cómo los chicos comenzaban a tener el control sobre sus emociones, pero sabía que el momento culminante estaba aún por llegar. Esa tarde, el compromiso colectivo se pondría a prueba. Las preguntas que quedaban por hacer comenzaban a aflorar entre los jóvenes, mientras ellos se preparaban para elevar la estructura final. Estamos listos para terminar esto juntos, murmuró Juan, consciente de que enfrentar sus propios miedos sería el último acto en la construcción, tal vez incluso en su propia vida. Mientras la incertidumbre se cernía sobre ellos, la respuesta que se avecinaba prometía una revelación crucial. ¿Estaban dispuestos a hacer lo que sea necesario para culminar su transformación? La tensión se palpó en el aire, dejando una pregunta abierta en la mente de cada uno. Juan respiró hondo, sintiendo cómo la presión del momento se acumulaba en sus hombros. Sabía que lo que estaba en juego no era simplemente la construcción de una pared, sino la demostración tangible de su capacidad para enfrentar los miedos y la incertidumbre. A medida que los chicos continuaban trabajando, él se dedicó a observar. Cada gesto, cada expresión les revelaba su crecimiento. Mientras el cemento se secaba, Juan decidió revelar una parte de su propia historia. La tarde se estaba llenando de sombras, pero su mente estaba iluminada por recuerdos de momentos de debilidad en su propia vida. Con una voz que intentaba ser firme y serena, relató a los jóvenes un episodio de su juventud, un momento donde él había fallado en algo que amaba profundamente. Hubo un tiempo en que dejé que el miedo dictara mis decisiones, confesó, viendo cómo los ojos de Luis y sus amigos se enfocaban en él. Pero entendí que las caídas son parte del camino. Lo importante es levantarse. Las palabras resonaron en los corazones inquietos de los muchachos, que no solo construían una pared, sino que de a poco levantaban sus propias corazas. Cada ladrillo colocado parecía un símbolo de superación personal, distinta en cada uno, pero unida por la lucha compartida. Juan notó que cada reacción emocional de los chicos le revelaba algo crucial, la vulnerabilidad también podía ser una fuente de fortaleza. Sin embargo, el aire se volvió denso cuando el grupo enfrentó su siguiente desafío. La tarde estaba avanzando, y las condiciones se tornaban más complejas. Andrea, una de las chicas del grupo, había comenzado a dudar de su capacidad para contribuir.
No soy buena con estas cosas, murmuró, con los ojos llenos de incertidumbre. Juan sintió un impulso de defensa, pero entendió que lo fundamental aquí era permitirle explorar esa emoción. ¿Qué tal si encuentras una forma de contribuir que resuene contigo?, le sugirió Juan, invitándola a reflexionar sobre sus fortalezas. No todos deben ser expertos en la construcción. Cuéntanos, ¿qué otra perspectiva puedes ofrecer? La pregunta, sencilla en su formulación, provocó una chispa en el grupo. Andrea, aunque renuente, empezó a compartir ideas sobre cómo organizar mejor el trabajo y motivar a sus compañeros. Esa transformación no pasó desapercibida para los demás, y en su interior, Juan empezó a sentir que empezaba a cultivar un espacio donde cada voz contaba. Con cada miembro aportando desde su singularidad, la construcción tomó forma no solo física, sino emocional. Las tensiones que antes parecían insuperables comenzaron a desvanecerse al compartir sus experiencias. Sus respectivas inseguridades ahora se convirtieron en conversaciones abiertas, creando un caldo de cultivo para el crecimiento colectivo. Juan comprendió que eso era lo que necesitaban, un espacio seguro donde pudieran fructificar sus ideas y emociones. Mientras la luz empezaba a desvanecerse, se sentaron juntos a admirar lo que habían edificado hasta ese momento. Cada uno observaba la pared que simbolizaba sus luchas y victorias, pero Juan podía sentir que su propia lucha interna estaba lejos de resolverse. Miró a los chicos, se sintió agradecido por su valentía colectiva, pero su mente seguía insistiendo en la pregunta que le quemaba, ¿y si ellos superaban sus miedos, y él no podía enfrentar los suyos? Mientras el último rayo de sol se ocultaba, una pregunta invadió su mente, creando un nudo en su pecho. ¿Sería capaz de implementar las lecciones que estaban aprendiendo, no solo en su propia vida, sino que además, se atrevería a enfrentar un pasado que creía superado? La incertidumbre lo envolvió, dejando un eco decisivo, el momento de confrontar sus propios miedos estaba cerca, y quizás la conclusión que había llegado a esperar podría cambiar no solo la vida de los jóvenes, sino la suya también. ¿Estaría listo para dar ese paso? La mañana siguiente, Juan se despertó con la mente agitada, los ecos de la noche anterior aún reverberando en su interior. Se sentó en la cama, frotándose los ojos mientras trataba de despejar la neblina de dudas. Había llegado a un punto crítico en su vida, uno que lo enfrentaba a su pasado de forma que nunca había anticipado. La sensación de impas lo impulsó a hacer algo diferente, a buscar un camino que lo dirigiera hacia su propio crecimiento. Tras un desayuno ligero, decidió pasear por el vecindario. Era un lugar lleno de historias, cada casa contenía fragmentos de vidas vividas, risas y deslices. Mientras caminaba, comenzó a reflexionar sobre lo que había aprendido con los chicos. La capacidad de compartir sus fracasos había iluminado una vía inesperada hacia el entendimiento de sus propias heridas. Cada vez que escuchaba a los jóvenes afrontar sus dudas, una chispa interna le recordaba que tal vez era el momento de hacer lo propio. En el camino, se encontró con Roberto, uno de sus vecinos, un viejo amigo que siempre le había admirado por su determinación. Sin embargo, Juan sabía que tras esa admiración, había un agobio resentido por no haber seguido su propio camino. Roberto, empezó, ¿qué harías si tuvieras la oportunidad de comenzar de nuevo en algo que realmente te apasionara? La respuesta de Roberto fue una risa nerviosa, una negación disfrazada de broma, que resonó como advertencia. No se nace con suerte, Juan. Lo que importa es seguir adelante. Esas palabras calaron hondo en él. Comprendió que muchas veces el miedo a fallar lo había mantenido encerrado en su zona de confort. Ahora, sin embargo, el desafío de esos jóvenes lo instó a mirar hacia adentro. Decidió regresar a casa y buscar en su viejo baúl, ese que contenía recuerdos olvidados de su adolescencia, fotos, cartas y un viejo cuaderno de dibujos. Mientras revisaba cada objeto, una mezcla de nostalgia y emoción lo invadió. Volvió a mirar sus sueños no cumplidos, esos que había sepultado junto a los miedos, crear. Con cada página, un nuevo deseo brotaba en su corazón, el deseo de compartir no solo con los chicos, sino de ser parte de un ciclo de creación que él había abandonado. Esa determinación vibrante empezó a ganar terreno en su mente, la infancia de sueños podría renacer. Movido por una renovada pasión, se pasó el resto del día pensando en cómo traducir esas ideas en acción.
Pronto, una visión se cristalizó ante él: impartir un taller donde no solo compartiera sus habilidades de construcción, sino que además ayudara a sus jóvenes amigos a explorar sus aspiraciones artísticas y creativas. La idea lo llenó de energía, pero también lo planteaba en la línea de fuego de sus propias inseguridades. Mientras la noche caía, Juan tuvo que confrontar un dilema que lo dejó inquieto: ¿se arriesgaría a abrirse completamente ante los chicos, mostrando no solo sus habilidades, sino también sus fracasos? ¿Sería lo suficientemente fuerte para guiar a otros cuando su propio camino aún era incierto? Era un paso hacia lo desconocido, y eso lo aterraba. Con cada decisión, se alejó de la comodidad de su pasado, acercándose a un futuro incierto. La película de su vida parecía tomar un giro inesperado, y él sabía que debía ayudar a los jóvenes no solo a construir estructuras físicas, sino también a desmantelar barreras emocionales. La tarea lo llenaba de adrenalina, pero al mismo tiempo creaba un nudo en su estómago. Con el amanecer del nuevo día, ya había tomado una decisión: el taller no solo sería un espacio para aprender, sino un campo de batalla donde confrontarían juntos sus miedos. La pregunta que se repetía en su mente era clara: ¿sería capaz de ser el líder que él mismo había necesitado en su juventud? El reto estaba planteado, pero también lo estaba la oportunidad de cambiar su narrativa. Mientras la luz del nuevo día se asomaba, Juan se sentía más vivo que nunca. Las inquietudes se intensificaron en su pecho. Ahora, más que nunca, estaba decidido a luchar no solo por sus sueños, sino por los de aquellos jóvenes que lo habían inspirado. ¿Sería la vulnerabilidad la clave del éxito, o lo llevaría a un abismo del que no podría escapar? Con el primer rayo de sol filtrándose a través de la ventana, Juan se despertó con una mezcla de expectativa y ansiedad. La idea del taller resurgía en su mente, como un faro que iluminaba el camino hacia su transformación personal. Sin embargo, la vulnerabilidad que había decidido asumir comenzaba a atormentar su pensamiento. ¿Sería capaz de ser auténtico, de compartir sus fracasos sin sentir que se desmoronaba? Mientras se preparaba, cada paso que daba hacia su primera reunión con los jóvenes incrementaba su inquietud. La energía que había sentido la noche anterior se transformaba en un torbellino de dudas. En el espejo, observó su reflejo, buscando una razón para convencerse de que podría llevar a cabo esta misión que había decidido emprender. Después de todo, mostrar el lado más humano de uno mismo no era tarea fácil. Tal vez en su pasado había aprendido a enmascarar sus inseguridades en lugar de enfrentarlas. Al llegar al lugar donde se reunirían, su corazón latía con fuerza. Se sentó en una de las mesas, la mirada perdida en los dibujos que había preparado para el taller. Eran aspiraciones, tanto suyas como las de los jóvenes, esperando salir a la luz. Un murmullo se sentía en el ambiente cuando los adolescentes comenzaron a llegar: sus risas y charlas eran contagiosas. Sin embargo, Juan sabía que ante la diversión se escondía la necesidad de afrontar retos más profundos. Justo cuando logró concentrarse, notó que uno de los chicos, David, se mantenía al margen, con expresión distante. La visión del chico le resonó, recordándole cuán frecuentemente había estado en esa misma posición. Sin dudarlo, decidió acercarse. «David», dijo con voz firme pero amable, «¿te pasa algo?». La expresión de David, al principio reticente, se transformó lentamente en una mirada de conexión. «A veces siento que todo lo que hacemos no sirve de nada», respondió. Las palabras resquebrajaban una angustia común. Juan entendió que el verdadero desafío no era solo compartir su conocimiento, sino crear un espacio seguro para que ellos pudieran explorar sus propios miedos. Así, la conversación se tornó en un diálogo más profundo, donde Juan comenzó a abrirse sobre sus propias inseguridades, mencionando sus fracasos y cómo esos momentos lo habían moldeado. A medida que compartía, notó cómo los otros jóvenes comenzaron a prestar atención, algunos asintiendo con un brillo en los ojos. Esa vulnerabilidad que temía al principio se convirtió en una herramienta poderosa, un puente que los unía. Cada historia contada, cada temor expuesto, desencadenaba un intercambio honesto. Las risas se mezclaban con momentos de silencio reflexivo, y la atmósfera se transformaba. Al finalizar la primera sesión, Juan se sintió diferente. La tormenta interna que había vivido antes de llegar se había disipado.
No solo había guiado a los jóvenes en su búsqueda de expresión, sino que también había encontrado un sentido renovado de propósito personal. Sin embargo, en su interior aún existía una cierta inquietud. ¿Sería suficiente esta apertura inicial? ¿Podría llevar la dinámica del taller a un nivel más profundo? Una vez solos en casa tras la jornada, Juan no podía evitar repasar los momentos de conexión en su mente. Y es ahí, en la soledad que lo abrazaba, que una idea emergió: tendría que invitar a los chicos a un desafío mucho más allá de lo que habían explorado hasta ahora. La confrontación entre sus sueños y los miedos colectivos empezaba a esbozarse como un fenómeno individual a través de su proceso compartido. Esa incertidumbre renovada, cargada de emoción y miedo, hizo eco en su pecho. Estaba decidido a ir más allá, pero sabía que el siguiente paso lo llevaría a un punto crítico, un dilema aún mayor. ¿Realmente estaba preparado para confrontar los miedos más profundos de su propia vida mientras guiaba a estos jóvenes por un camino de autodescubrimiento? El fuego de la transformación comenzaba a arder, pero su fuerza aún no era segura. La pregunta pesaba sobre el cómo. Una sombra que no podía ignorar: ¿podría liderar una verdadera transformación en sí mismo y en los demás, a pesar de los riesgos y vulnerabilidades que se avecinaban? Con el amanecer de un nuevo día, Juan sintió el peso de su decisión surgiendo como una necesidad. Tenía que desafiar a los jóvenes de una manera que no solo los inspirara, sino que también lo empujara a explorar sus propios límites. Durante la noche, había concebido un ejercicio que, aunque aterrador, prometía ser transformador: invitar a los chicos a compartir sus mayores temores a través de una actividad de expresión artística. En su mente, la idea se fue formando con claridad. Plasmar sus ansiedades en un lienzo, en una escultura o a través de una presentación multimedia podía ser el primer paso para desbloquear una conversación más profunda y, sobre todo, un momento de introspección compartida. Sin embargo, el temor al fracaso era una sombra constante. Juan se cuestionaba si su propia vulnerabilidad los inspiraría o si, por el contrario, revelaría que aún no había superado sus propios obstáculos. Al llegar al taller, la energía era palpable. Los adolescentes, ahora familiarizados, se encontraban entusiasmados, pero Juan detectó en algunos el mismo aire de incertidumbre que aún lo envolvía a él. Cuando tomó la palabra, su voz resonó con determinación. «Hoy vamos a adentrarnos en lo que realmente nos preocupa», anunció, observando sus reacciones. Algunos se miraron entre sí, la incomodidad visible, pero había un destello de curiosidad en sus ojos. «Quiero que cada uno de ustedes elija una forma de expresar su miedo más profundo», continuó, explorando cada rostro a su alrededor. «Esto nos ayudará a entender que no estamos solos en esto». La respuesta fue diversa. Algunos chicos sonrieron nerviosamente mientras que otros tenían un ceño fruncido. Sin embargo, una joven, Ana, levantó la mano con decisión. ¿Y si no sé cómo hacerlo? Su inquietud caló hondo en Juan, resonando con su propia lucha. «Eso es parte del proceso», le respondió. «A veces, el simple hecho de intentarlo es un gran paso. Aquí, no hay juicios, solo aceptación». A medida que los jóvenes comenzaron a trabajar, el ambiente se cargó de creatividad y tensión. Juan se movía entre las mesas, observando cómo cada uno lidiaba con sus emociones a través de trazos, colores y palabras. Sin embargo, no podía quitarse la sensación de inseguridad. A medida que él mismo iba a unirse al ejercicio, la sombra de su miedo siempre parecía acecharlo. Finalmente, llegó el momento de compartir. Cuando el primero se levantó, el aire en el salón se volvió pesado. Uno a uno, fueron presentando sus creaciones y, con cada historia, Juan sentía que su propio miedo se manifestaba. Escuchaba anécdotas de falta de confianza, de presión social, incluso de sueños apagados. Juan se dio cuenta de que cada vulnerabilidad expuesta sembraba una pequeña semilla de conexión. La tristeza de las historias se entrelazaba con el alivio de compartir, y un espacio seguro comenzaba a florecer. Cuando llegó su turno, el temor lo invadió. Miró a los chicos, recordando su propia lucha con la inseguridad. «Hace un tiempo, me sentía perdido en estos mismos laberintos de emoción», inició su relato. Había una mezcla de liberación y miedo palpable en su voz.
Compartió sus momentos más oscuros, aquellos que creía que lo habían definido. Se sintió ligero al verbalizarlos, aunque el eco de sus confesiones lo empujaba a la vulnerabilidad extrema. Las reacciones de los jóvenes lo sorprendieron. Algunos sonrieron aliviados, otros soltaron lágrimas silenciosas. En ese instante, Juan entendió algo crucial: su autenticidad había creado un camino hacia la empatía, no solo para ellos, sino para sí mismo. Después de la sesión, mientras recogían sus materiales, sintió que las inseguridades que le habían acompañado comenzaron a desvanecerse en la brisa de ese nuevo día. Sin embargo, un dilema permanecía: ¿había estado a la altura de esta revelación? Cuando uno de los jóvenes le preguntó de manera inocente: ¿y tú, Juan, qué harás ahora?, se dio cuenta de que no solo había guiado a otros a confrontar sus miedos, sino que también debía enfrentar el suyo propio, que lo empujaba a profundizar en su propio viaje de autodescubrimiento. El desafío ya no era solo para los chicos. En su mente comenzaba a formarse la pregunta crucial: ¿está listo para entrar en el campo de batalla de sus propias inseguridades, a partir de ahora? El camino se llenaba de incertidumbre, y una nueva aventura personal se asomaba en el horizonte. ¿Podría realmente transformarse y trascender las sombras de su pasado incluso mientras guiaba a estos jóvenes en sus propios caminos? Juan despertó con una sensación extraña en el pecho. Después de la sesión, aunque había dejado atrás un trozo de su carga emocional, el eco de los temores individuales aún resonaba en su mente. Aquella conexión forjada con los jóvenes lo había tocado profundamente, y ahora sentía una responsabilidad mayor que la de solo ser un facilitador. Se dio cuenta de que los había inspirado a confrontar sus miedos, pero al mismo tiempo, para él, la verdadera batalla apenas comenzaba. Se dirigió a su taller una vez más, esta vez convencido de que tenía que profundizar aún más. Un nuevo ejercicio surgió en su mente: no solo quería que los jóvenes expresaran sus temores, sino que también querían crear un espacio donde pudieran celebrar sus logros, incluso los más pequeños. Así que pensó en una segunda sesión. Expresar nuestros logros es igual de importante que sacar a la luz nuestros miedos, se dijo. Debía partir de su propia transformación. Sin embargo, no podía deshacerse de la sombra de la duda. ¿Acaso era suficiente? Se miró en el espejo, ese mismo espejo que siempre le había devuelto la imagen de un Juan inseguro. Esta vez, sin embargo, la mirada que devolvía no era la del derrotado. Se sintió más fuerte, más decidido. Iba a enfrentarse a su propia evolución frente a los ojos de aquellos adolescentes. Cuando llegó el día de la nueva sesión, el ambiente era diferente. La anticipación vibraba entre ellos. Los chicos se sentaron en círculo, expectantes, y Juan sintió que su corazón latía con un nuevo propósito. Hoy, no solo somos narradores de nuestros temores, sino también celebradores de nuestros logros, habló, su voz resonando con una certeza que antes no había tenido. Ver el interés reflejado en sus miradas le dio un empujón emocional que lo conectaba con ellos de una manera aún más profunda. Al igual que antes, cada joven tomó su turno para hablar. Narraron historias que entrelazaban pequeños triunfos en medio de los fracasos, risas entre lágrimas y decisiones valientes que desafiarían su autoimagen. Juan oscilaba entre el orgullo creciente y las comparaciones internas. La realización de que también él había logrado avanzar en su vida lo llenó de energía. Recordó los momentos en que se atrevió a soñar y a luchar, los pasos pequeños que a menudo pasaba por alto. Finalmente, se dio cuenta de que eso era lo que significaba el crecimiento, una serie de pequeños escalones que conducían hacia lo grande. Su voz, temblorosa pero firme, empezó a narrar sus propios logros, cada uno revelando un pedazo de su historia de transformación. Juan habló sobre cómo había superado la autoexigencia, cómo había aprendido a aceptar la vulnerabilidad como un signo de fortaleza, y su camino hacia la autoaceptación. Cuando terminó, sintió que una carga menos pesaba sobre sus hombros. Las reacciones de los jóvenes fueron reveladoras. Se notaban inspirados, motivados a ver sus trayectorias desde una nueva perspectiva, entendiendo que la vulnerabilidad no era una debilidad. En ese instante, Juan comprendió que su viaje personal no era algo que debiera timar. No solo lideraba a los demás, sino que se transformaba a través de su influencia.
Sabía que había recalibrado su propósito, que lo que estaba haciendo valía la pena. Sin embargo, una nueva pregunta surgió en su mente, desafiándolo: ¿qué pasaría cuando estos jóvenes comenzaran a superar sus miedos y logros también? Cuando todos empezaran a crecer, ¿cómo podría él sostener a su vez esa conexión sin perderse a sí mismo en el proceso? Mientras comenzaban a recoger los materiales, el cielo se entonaba de colores cálidos, y Juan se dio cuenta de que el viaje nunca se detendría. Había una próxima fase hacia la que se dirigía, un desafío que debía aceptar, equilibrar su proceso con el de los jóvenes. Su mente giraba en torno a esa propuesta, y en su interior, sabía que el verdadero reto estaba a la vuelta de la esquina, esperando ser descubierto. ¿Podría mantener su crecimiento mientras ayudaba a otros a lograr lo mismo? El último día del taller llegó con una mezcla de emociones en el aire. Juan despertó sintiendo un peso en el pecho, pero también una chispa de esperanza. Había sido 4 semanas de enseñanza, de trabajo arduo y de valentía compartida. Estaba ansioso por ver cómo los jóvenes plasmarían todo lo aprendido en la culminación de su proyecto, la creación de un mural que representara sus miedos y logros. Mientras se dirigía al lugar de encuentro, recordó cómo, al principio, tantos obstáculos parecían insalvables. También pensó en cómo ambos, él y los chicos, habían crecido en fuerza y confianza. Aquel lugar que al principio había sido solo un taller, ahora se sentía como un verdadero refugio, un espacio de descubrimiento personal y colectivo. El grupo llegó, y la energía positiva era palpable. Se reunieron en un círculo y, como líder, Juan les propuso un ejercicio que no solo involucraba pintar, sino también compartir de nuevo. Hoy, cada uno de ustedes tendrá la oportunidad de expresar lo que este proceso significa para ustedes. ¿Listos para plasmarlo en el mural? Luis, un poco nervioso pero decidido, se levantó primero. He aprendido que cada ladrillo que levantamos refleja las cosas que creíamos que no podíamos hacer. Ahora sé que puedo más de lo que pensé. Ante su revelación, un murmullo de apoyo se esparció entre sus amigos, quienes comenzaron a comentar sobre sus avances. Uno a uno, fueron compartiendo sus reflexiones. Andrea habló de cómo se sentía capaz de organizar mejor sus tareas en su vida diaria. Javier confesó que al enfrentar sus temores había descubierto habilidades de liderazgo de las que no tenía idea. El discurso se hizo un eco de reconocimiento y validación. Juan sintió que el tejido de confianza crecía más fuerte. Cada palabra que surgía era como una piedra más en la construcción de una nueva identidad para cada uno de ellos. En su corazón, Juan experimentó un profundo sentido de plenitud. Cuando llegó su turno, con voz clara y sincera, Juan compartió su viaje. Algunos años atrás, me perdí de vista, y mi vida se volvió una serie de decisiones influenciadas por los miedos. Pero gracias a cada uno de ustedes, he aprendido que la vulnerabilidad puede ser una fuente de fortaleza. Hoy me siento más seguro, más vivo. Las miradas atentas de los jóvenes lo dieron fuerzas. Su viaje también había enriquecido a todos. Con un lienzo grande colocado ante ellos, comenzaron a plasmar imágenes que representaban sus emociones. El ambiente era de una colaboración vibrante, entre risas y murmullos de complicidad. Juan miraba y escuchaba con respeto, sabiendo que cada brochazo era la culminación de un viaje que había desafiado sus límites. A medida que el mural iba tomando forma, una sensación de plenitud llenó el ambiente. Ya no eran solo un grupo de chicos y su líder, eran acordes en una sinfonía de autodescubrimiento y resiliencia. Con la última pincelada, un sentimiento de logro abrumador inundó la habitación. «Terminamos», exclamó uno de los chicos, mientras se abrazaban entre risas. El mural, lleno de colores y significados, era un símbolo tangible de su crecimiento y transformaciones. En ese momento, Juan comprendió que su objetivo había ido más allá de enseñarles habilidades prácticas. Había guiado a estos jóvenes hacia una realización personal vital. Habían aprendido que cada construcción, cada decisión, estaba inmersa en el contexto de conocerse a sí mismos y a sus capacidades. Cuando se despidieron, la sensación de despedida se mezclaba con el sentimiento de que esto no era un final, sino un nuevo comienzo. Cada uno de ellos salía con la confianza renovada en sus capacidades, un reflejo de todo lo que habían aprendido juntos.
Mientras el sol se ponía en el horizonte, Juan sintió un profundo sentido de alivio y satisfacción. Había transformado su miedo en un viaje de crecimiento no solo para él, sino también para los jóvenes que había llegado a amar como un reflejo de su propia vida. Al mirar el mural una última vez. Antes de irse, Juan sonrió. Era un testimonio de fortaleza, y así decidió, a partir de ese momento, asumir su rol como mentor, creador y, sobre todo, un eterno aprendiz. Su viaje personal de superación estaba lejos de haber terminado, de hecho, apenas comenzaba. Ahora estaba listo para enfrentar sus propios desafíos y guiar a otros en su camino hacia la transformación. Aquella experiencia no solo había construido un mural, había creado un legado basado en la confianza y la autovaloración. En su corazón, Juan prometió seguir construyendo, no solo estructuras físicas, sino comunidades de coraje y autenticidad donde la vulnerabilidad sería siempre el primer paso hacia el verdadero crecimiento. Así, Juan había conquistado su propia lucha y, al mismo tiempo, había sembrado semillas de transformación en el corazón de las nuevas generaciones. Se sentía realizado y, finalmente, no había nada que lo detuviera de seguir construyendo un futuro brillante. Necesitan suscribirse ahora. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Vamos a seguir construyendo historias de superación personal juntos.